Pues ya nos metimos en otro problemón. ¿Se acuerdan cuando... ¿Cómo se llama ese lugar en Acapulco que está rumbo al aeropuerto? Puerto Marqués, Laguna Negra. No, más para allá. Atrás de la isla, las playas de... ¿Punta Diamante? No. Eso, Costa de Oro. Por ahí, por Punta Diamante, pero es otro sector. ¿Se acuerdan cuando me podía acordar de todo? Están diciendo que hay que atenderse cuando empiezan esos datos, ¿eh? Ya. Es irreversible la edad. Es pasando la isla, las playas que están pasando el centro comercial de la isla, playa. El caso es que hubo ahí un grupo de muchachitas de origen español que llegaron a vacacionar y que una invasión de delincuentes cometió el peor atropello contra ellas y se volvió un escándalo justificado, ¿no? Porque pues, oye, si no les brindas... Y ni siquiera venían de turistas, eran radicadas en México, ¿no? Estaban de fin de semana. Pues acaba de ocurrir otro crimen. María Villar Galás, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, fue secuestrada en Santa Fe y encontrada muerta en Toluca después de que abordó un taxi. Imagínate nada más. Todos sabemos que abordar un taxi en México, sobre todo en el estado y de los tolerados, puede convertirte en fiambre. Pero esto era Distrito Federal, ¿es Distrito Federal? Sí, pero fue a dar hasta Toluca. Ah, sí. ¿Quién sabe? El ministro del Exterior de España confirmó los hechos ocurridos el 13 de septiembre en esa zona de la Ciudad de México. Se informó que a pesar de que los familiares de la mujer, algunos se trasladaron desde España, pagaron el rescate y ya se sentían tranquilos porque pensaban que los secuestradores iban a cumplir con su oferta y se las iban a regresar sana y salva. Apareció muerta, esposada, de las manos hacia atrás, con una bolsa de plástico en la cabeza, en una zanja de aguas negras. ¡Qué horrible! ¡Qué imagen, qué manifestación de la criminalidad brutal que convivimos! Pero además, ayer decíamos, todas las vidas valen igual, pero no significan lo mismo. Y ese es otro caso igual que el de los sacerdotes. O sea, el significado que da la sobrina de un personaje que es importantísimo en España. La Federación de Fútbol Española es así como una de las grandes instituciones, pero que suceda eso aquí en México, donde no puedas garantizar la seguridad ni de nacionales ni de extranjeros, esto sí adquiere una dimensión internacional distinta de, desgraciadamente, de los muchos otros secuestros que tenemos en nuestro país. Confirma la diplomacia española el hallazgo del cuerpo de la joven en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas. De acuerdo con la prensa española, María Villar fue secuestrada el 13 de septiembre cuando acudía a un centro comercial en Santa Fe a bordo de un taxi y fue abordada por sujetos desconocidos que le llevaron a varios cajeros automáticos a retirar efectivo. Se comunicaron más tarde al saber de su origen y de que pertenecía a una familia destacada. Los ojos se les agrandaron y la ambición llegó a la exigencia de rescate. Recibieron 200,000 pesos, cifra menor a la que pedían. El esposo de María pidió ayuda a las autoridades de México
quienes se pusieron en contacto con antisecuestros de la Policía Federal. La prensa española informa que el cuerpo fue hallado el 15 de septiembre pasado en Tianguistengo, sin ninguna identificación. La Procuraduría del Estado dice que no recibió ninguna denuncia, pero ante la insistencia por el secuestro y asesinato, se puso a trabajar. La dependencia señala que, de acuerdo con lo manifestado por la familia, la denuncia fue presentada en la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Ante los hechos, la PGR entró en contacto con la Procuraduría Mexiquense y están conjuntamente trabajando. Que alguien se le vaya a hincar a Osorio. Tengo su mensaje, muchas gracias. No, pero ya para qué. Hasta Ya, luego. la tragedia es espantosa. El mal humor. Fue en Santa Fe. Es el centro comercial de los más exclusivos que tiene la Ciudad de México. O el más exclusivo, o por lo menos de los más caros. No es cualquier lugar. No es que la mujer haya ido a Tepito a conseguir cosas, o que anduviera en un lugar donde dijeron, ay, no te hayas metido en peligro. Ella no se puso en peligro. La ciudad es peligrosa. Y te expone nuevamente como país. O sea, que a pesar de que el presidente diga y vaya y torne y no sé qué, la realidad demuestra que el país está hecho un caos en términos de justicia y de aplicación de la ley. Lo acabamos de decir cuando el presidente mexicano está advirtiendo en una reunión internacional muy importante que los migrantes y que no sé qué, cuando estamos viviendo ante el temor. Nativos del país están en las mismas circunstancias, O peores. peores. Parece que rondaba la petición de los secuestradores en 90,000 euros, 2 millones de pesos mexicanos. Pero pagaron un monto muy inferior. La familia voló desde España con un negociador de secuestros, pero fue muy breve el intercambio. Se comunicaron con Isabel Miranda de Wallace, que preside una organización Alto al Secuestro. Esta mujer, convertida en activista tras sufrir el secuestro de su hijo, dice que no es normal que tan rápido la hayan devuelto muerta, a menos que haya habido un accidente. Parece que se señala que en periódicos españoles la entidad donde más se secuestra en el país, el Estado, ha reportado 159 casos en el estado más poblado de México, que supera en secuestros a algunas regiones golpeadas fuertemente por la violencia del narcotráfico, como Veracruz, con 74 secuestros en 2016, o Tamaulipas, 65, o la Ciudad de México, el sitio donde María Villar fue secuestrada, que solo ha tenido 29 casos en lo que va de este año. Pero hay que recordar la cifra negra de secuestro, el que no se denuncia, el que se soluciona antes. Desde el momento en que la llevan de cajero en cajero, está secuestrada. Claro. Y muchas veces a la gente le hacen eso, y cuando termina el periplo, no denuncian. Simple y sencillamente dan gracias a Dios y siguen su camino. Es que es otro tipo de secuestro que llamaban express. Sí, secuestro.
Lo que pasa es que aquí somos muy payasos y las autoridades les encanta. Ese no es secuestro, ese es express. Es retención legal o alguna cosa sí. así. Son eufemistas. Y no, son secuestros. Y lo peor es lo que dice Isabel. Una banda secuestra 10, 15 cuando empiezan a notar su actividad, cuando empiezan a investigar su proceder. Y cuando las detienen es porque ya llevaban un número importante de secuestro. Y ni siquiera los procesan. Los detienen y se quedan ahí en la cárcel detenidos, sin un procedimiento legal y sin recibir sentencia. Yo creo que, acuérdense que los cajeros automáticos tienen Cámara. video. Es muy probable, como le obligaron a acudir a esos centros, ¿Quién habla, por favor? haya algún dato que pueda servir para identificar a los culpables. Sería una de las pistas más seguras y para acceder de inmediato a ellas. Ojalá, pero en México, otra vez, conseguir un video de esos, porque no, el banco no te lo da, lo tiene que pedir un juez, la autorización, a ver si servían las cámaras, a ver. Generalmente, ¿sabes cómo se resuelven? Con cámaras particulares. Aquí hay urgencia. Este caso no es común, como Claro. dice Alejandro. Claro. Se trata de un hecho que tendrá renombre internacional, muy gravísimo para México y que hasta tal vez ayude a Donald Trump. Acuérdense de todo lo que señaló él de los mexicanos que llegan a Estados Unidos. Nos calificó de esto, De secuestrador. Bueno, de lo peor.